Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Conversando con Banshik. Para mí es una alegría tenerlos por aquí. Muchas gracias por todos sus comentarios tan amorosos que son, siempre alentándome para seguir adelante con las entrevistas que tanto nos gustan, ¿no? Bueno, vamos hablando de civilizaciones antiguas, del contacto extraterrestre y en estos días, con mucho cariño, estamos haciendo también homenajes muy sentidos a nuestra querida maestra, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que ha pasado a otro plano. El 8 de abril nos ha dejado, pero ha dejado un legado impresionante de una investigación de más de 50 años buscando el verdadero origen de la humanidad y la verdadera historia en Preamérica, de Preamérica hacia el mundo. Y bueno, en todo este recorrido vamos entrevistando a diferentes amigos que la conocieron, que tuvieron la suerte de conversar con ella y de adentrarse a todo este mundo de la investigación que ella hizo del lenguaje antiguo, de las antiguas historias y de todo ese recorrido que ella va a hacer para traernos la otra cara de la historia, ¿no? Bueno, yo al invitado de hoy tengo que agradecerle muchísimo porque gracias a él nosotros conocimos a Ruth en las redes, porque él subió videos a su canal entrevistando a Ruth cuando todavía no era una figura tan, vamos a decir, popular en el YouTube, ¿no? Cuando comenzaba a hacerse público su investigación y tuvo la fantástica idea, como le dije por privado, de grabarla. Y ella ahí con una pizarra, tal vez muchos de ustedes han visto esas entrevistas, con una pizarra ella iba explicando el origen de las palabras, las raíces de las palabras del idioma runasimi y cómo todo eso después se vuelca en lo que son las migraciones y bueno, realmente conferencias. Bueno, y esa brillante idea la tuvo nuestro amigo que está con nosotros ahora en línea, Raymond Román, desde España, desde Tarragona. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por concederme, Raymond, esta entrevista para el canal. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Gracias por invitarme a tu canal y poder contribuir a este homenaje a nuestra querida amiga, Ruth. Claro que sí. Bueno, contanos un poquito, Raymond, ¿dónde estás? Perdón, te estoy tuteando, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, ¿dónde estás? Y bueno, ¿cómo es que llegas a España? Porque vos sos de Ecuador, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo viajando por España varias veces, ya tengo del 2001, y fue porque en esa época, pues, mi familia es de origen francés, entonces pudimos sacar la nacionalidad francesa, y entonces hubo la oportunidad de viajar a Europa en esa época, el 2001. Y pues estuvimos por España, nos quedamos acá y yo he ido a España muchas veces. Entonces me he acostumbrado más que nada en España, ¿no? En varios lugares he vivido. Ahora justamente estoy viviendo en la zona de Tarragona, que ya la conocía y me gusta mucho también. Claro, me imagino, ya te acerenciaste a ese lugar, ¿no? ¿Y cómo se dio, Raymond, Sí. esta idea? ¿Cómo conociste a la maestra y cómo tuviste la brillante idea de grabarla, ¿no? Porque vos viste ahí algo que tenías que registrar para el mundo, no solo para vos, ¿no? Así es. Bueno, te cuento un poco la historia de cómo estoy con Ruth. Curiosamente, en mi libro Enigmas del Ecuador en el año 2001 escribo sobre una antología de misterios de Ecuador que no se había hecho. Entonces es como un libro pionero, ¿no? Pero entre esas cosas que escribo, encuentro el nombre de Ruth. Estoy hablando del finales del año 90. Curiosamente encuentro el nombre de Ruth Rodríguez sin saber la dimensión que tenía Ruth. Es decir, yo aportaba pues datos de escritores, investigadores ecuatorianos del mundo y pasaron los años y yo seguía pues en las pistas sobre misterios ecuatorianos y todo esto y me topo con Guillermo Aguirre, argentino, buscando cuestiones de la Cueva de los Tallos. Y él es el que me deriva realmente a donde Ruth. Me dice, pero si tú tienes a una ecuatoriana que se llama Ruth Rodríguez, sí le digo, me suena ese nombre, y está en España, me dice. Y yo si quieres te paso el email. Claro, le digo, Guillermo, muchas gracias, porque yo estaba interesado
en comprar el libro de Lírico y Profundo que Claro, él había publicado. qué loco, no sabía este Entonces, detalle sí, entonces me da Guillermo Aguirre. Nosotros hemos leído ese eh, libro, Lírico y Guillermo es Profundo. el que me da. Sí, sí, hemos Sí. hecho toda una investigación Y yo acerca de tengo la... ahí pues el Dime, dime. email lo tengo ahí de él. Justamente lo revisé hace unos días y ahí está el email donde él me da los datos, ¿no? Y entonces yo digo, pues claro, yo tengo que ver quién es realmente Ruth Rodríguez, pues. Entonces le escribo y ahí comenzamos estamos hablando de finales del 2007. En el 2008 yo hago ya contacto con Ruth y la voy a ver a Madrid. Yo viví en Murcia en esa época. Entonces acordamos con Ruth, yo no la conocía ni siquiera en imagen. Y entonces me dice, veámonos en el Café Gijón de Madrid. Yo voy a llegar ahí, tú me esperas. Pues yo no pedí mucha información de cómo era ni nada, pues simplemente fui, improvisé y ya, llegué, estaba esperando ahí. Siempre me gusta hacer como la escuela alemana, ¿no? Minutos antes, si puedo media hora. Estaba esperando y en eso veo una señora con un sombrero, así llegó, con un sombrero tipo Indiana Jones. Yo dije, ella tiene que ser. La veo con una maleta rodando, con una especie de chalequitos de cuero, me parece que andaba, o artesanal, así tipo latinoamericano, hispanoamericano, indígena. Y entonces le digo, disculpa, ¿tú eres Ruth? Sí, sí, yo. No. Y nos presentamos y conversamos. Bueno, el tema es el siguiente, cuando quieras me interrumpes, Sí. es que saca tal cantidad de documentos y comienza a hablar. No, ahí no era, eso era una conferencia ya en el café. Saca la cantidad de portafolios y carpetas. Y yo me quedo alucinando, pues mírame eso, y esto es lo del yoga en América, y esto es lo de la computación el origen de la computación en América. Y digo, ¿y esto dónde está publicado? No, dice, no he publicado nada todavía. O sea, parece que había hecho pequeños artículos, cosas por ahí, pero digo, es que esto no puede quedar así, le dije. O sea, me impresionó tanto. Yo dije, pero esto no puede quedar así. Comencé a ver pues el trabajo de ella. Era profundo, o sea, avanzado. ¿Y por qué te digo que lo sentí profundo? Porque yo venía un poco de la escuela del doctor Héctor Burgos Stone, que también era lingüista, semiólogo, investigador, entonces yo ya sabía por dónde andaba la onda, ¿no? Decía, esta gente no se puede perder. Y quedamos en que teníamos que reunirnos de nuevo, pero con una cámara, que yo le iba a filmar. Esa es la promesa que le hice. Pero para que llegue eso, pasaron 3 años. 3 años, porque yo vivía en Murcia, estaba un poco lejos ella vivía en Buitrago de Lozoya, que es un pueblito más allá de Madrid. Entonces yo dije, no, pues 3 años porque las complicaciones, la familia, que el trabajo, que bueno. Finalmente llego, pero llego enfermo, llego porque la filmación que tú ves ahí en 2011, que es finales del 2010, yo estoy enfermo con una gripe española terrorífica, que tenía fiebre, tenía que inyectarme. Y Ruiz dice, no me puede fallar, que te estoy esperando con mis datos, no me puede... O sea, una cosa así dramática. Tú sabes lo que es levantarse con fiebre, pegarse no sé cuántas horas en tren, agarrar un bus, una buseta, irte al pueblo, llegar como al atardecer. No, esto tiene que ser, este sacrificio vale la pena. Y ahí fue. Ahí está la grabación, ahí está todo el comienzo de la historia. Claro, o sea que fuiste hasta el pueblo donde ella vivía, filmaste donde en la casa ese video. Claro, o sea, el video es en la biblioteca del pueblo Ah, y parte es en la casa, donde ya aparece la imagen de la diosa hindú, creo que es la ah, que sí, tiene ella sí. ahí. Sí, 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 tal cual, Que tal después cual. sí, después me dice, oye, ¿sí sabes que tenía? No. Ajá. Sí sabes que me hubiera gustado porque estaba viendo, me hubiera gustado que salga más clara la imagen, pero fue mi culpa, dice, porque yo le aflojé los focos, porque teníamos problemas de energía, entonces le había aflojado los focos, si no hubiera habido más luz para la grabación. Pero eso fue entre la biblioteca de Buitrago, que fueron las horas, y también en la casa.
Claro, claro, claro. Y bueno, a partir de ese video, es que bueno, la hemos conocido quienes investigábamos ya en esos años, claro, en el 2010, 2011, nosotros aquí en Argentina con mi esposo teníamos un programa de radio donde hablábamos de las cuevas de los tallos, las civilizaciones antiguas, y en ese contexto fue que vimos ese video que ya estaba en las redes y que bueno, así conocimos a Ruth nosotros, ¿no? En realidad fue a través de nuestra hija, que era la más entusiasta en aquellos años de investigar estas temáticas, ¿no? De cueva de tallos. Hablando de la cueva de los tallos, vamos a hacer un paréntesis, Raymond, porque te tengo que hacer esta pregunta. ¿Has conocido bueno, a este explorador y este audaz húngaro nacionalizado argentino, Juan Morix? Pues fíjate que sí, yo siempre digo que los dioses del universo, yo soy ateo, pero esa es la forma de decirlo, siempre me han dado la oportunidad de conocer gente bien interesante del camino, a lo largo de mi vida, ¿no? Y una de esas personas que tuve la oportunidad de conocer fue a Juan Morix en los años 80. ¿Por qué lo conozco? Lo conozco porque como yo siempre fui muy cercano al doctor Héctor Burgos Stone, Héctor era bien amigo de Juan Morix. Entonces, un par de veces nos topamos en la calle. Ahí yo siempre tomamos café en La Palma, que es una dulcería catalana, al lado donde vivía Héctor Burgos, y a veces pasaba Juan Morix y se ponía a conversar. Yo recuerdo una conversación de esas, que hablaba entre Héctor y Juan, ¿no? Que hablaba de libros antiguos que Héctor le estaba pidiendo a Juan. Eran en sánscrito, creo que eran unas simbologías egipcias, y Moritz le estaba pidiendo asesoría sobre cómo interpretar ciertos símbolos. Claro. Eso pasó ahí, eso fueron unos minutos, qué sé yo, unos 10 minutos habrá sido, hasta que simplemente ahí le di la mano, lo conocí, yo era muy joven en esa época. Tampoco tenía la dimensión del personaje, ¿no? Como ahora es una dimensión internacional. En esa época era como te lo topas en la palma, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Como quien dice, no hubo el registro de una fotografía, pues por eso. Claro, claro, Pero sí. sí, así pasaba un par de veces, ¿no? Pero sí tuve la posibilidad de por lo menos verlo en físico. Sí, sí, entiendo, entiendo. Porque bueno, en aquellos años también, uno está a veces por ley de atracción, es esto, ¿no? En el lugar indicado, haciendo lo que corresponde hacer, por más que uno no tenga plena conciencia, ¿no es cierto? Pero por algo el destino te puso en ese lugar. Nosotros le hemos hecho el homenaje por el centenario de su nacimiento. En el 2023 se cumplieron 100 años del nacimiento de Morix. Y en aquella oportunidad Ruth también grabó un video, porque ella lo conoció también Ah, ya. personalmente, en busca del Ah, origen ya. de las bibliotecas en América, ¿no? Así que quería entrevistarlo ella por el tema de la biblioteca de oro, ¿no? Las láminas de oro. Eh, pero bueno, qué bueno este dato entonces. Por simple curiosidad, ¿aquella cafetería catalana seguirá existiendo o ya no? Existe, de hecho existe y tiene más de 100 años. Yo conocí a los hijos del dueño, de uno de los dueños, ya el viejo también lo conocí. Y en una de las veces que regresé a Ecuador, ellos me pidieron hacerles un libro de la historia de La Palma, ¿no? Entonces yo me encargaron eso y yo se los hice. Hay un libro, pero no está publicado. Solamente era un libro que ellos hicieron para poder contestar a los periodistas, porque siempre tenían cosas que contestar a las preguntas. Entonces ya estaban como cansados, yo creo que hasta se olvidaban de lo que tenían que decir. Entonces necesitaban como una guía, ¿no? Entonces ese fue un trabajo que me encargaron los dueños y se los hice en el 2003. Y La Palma todavía existe, ahora está más modernizada. Yo extraño la antigua Palma, las mesitas estaban en la acera. Eso es en Guayaquil, ¿verdad? Eso es en Guayaquil, ¿no? Sí, en la Bien, ciudad bien. de Portuaria. Sí, sí, tenemos el proyecto con mi esposo de ir para allá. Por eso te pregunto este dato, porque qué lindo será hacer ese recorrido a los lugares que visitaba Morix y que seguramente también la maestra en su momento habrá visitado, ¿no? Si bien se fue muy Claro. jovencita hacia España,
pero bueno, hablábamos los otros días, Román, por privado, cuando nos enteramos de la noticia de la partida de Ruth. Qué lindo sería poder hacer un museo, ¿no es cierto?, allí en homenaje a ella en su ciudad natal, ¿no? Sí, sería siempre, el problema es con estas personas que se transforman después ya en personajes leyendas, que las grandes masas, las grandes sociedades que son más dedicadas al comercio, a lo material, no valoran a las personas que trascienden en la historia, ¿no? Porque cada pueblo tiene sus grandes líderes históricos de la cultura y del pensamiento. Y en Ecuador, por ejemplo, está Ruth, que ya en este momento poco a poco se da un referente histórico, aunque la historia oficial no lo quiera ver así. En lo personal, la historia oficial me tiene sin cuidado, ¿no? Porque lo maneja el poder y las élites, como tú lo sabes, la ciencia. Y a mí siempre me ha interesado gente como Ruth, como Héctor, gente que trabajan sus investigaciones al margen de lo que piensa el oficialismo. Sería importante pues que por lo menos tenga un monumento, tenga una calle, y yo diría mejor tenga una biblioteca que lleve su nombre, una biblioteca histórica que lleve su nombre, porque gente como ella pues no pueden perderse en el tiempo. De hecho, no se perderán. O sea, las obras están ahí, justamente por eso se escribe, para que perduren. Claro que sí, claro que sí. Muy interesante esta idea de una biblioteca. Bueno, ya de a poco hay gente en Ecuador, hay gente en Perú, bueno, en España, en diferentes países, en Costa Rica, estuve hablando ayer también con otro joven investigador, que creo que de a poco si unimos fuerzas, cada uno pone su granito de arena para que se vayan concretando estos homenajes y que perduren en el tiempo, ¿no? Lo de la biblioteca con su nombre estaría más que interesante, ¿no? Porque es una forma de homenajear a esta gran lectora e investigadora que fue Ruth. La única vez que se encuentran Ruth y primera vez en Guayaquil, bueno, lo hacen en la presentación, pues yo me fui con Héctor. Bueno, Héctor creo que llegó, ya no recuerdo bien, pero bueno, en todo caso, estaba yo con Héctor y Ruth estaba con las amigas, Eli Manzano, me parece que eran, del conservatorio. Y ya después nos reunimos, va Ruth conmigo, va este, Héctor, otro amigo más, que es Marco, y llegamos a la casa de los Esteros en Guayaquil. Y ahí hay una reunión, yo filmo todo eso. También filmo lo de la conferencia y filmo lo de la casa, porque hay un diálogo que yo me quedé alucinando y no me acuerdo ya lo que dijeron, pero lo grabé. Y todo eso se me perdió. Y es una cosa que hasta el día de hoy me duele, me molesta que se haya perdido, porque era la única conversación al nivel de dos eruditos. Y me parece que hablaban de la tigresa, de la jaguaresa, de ese tema hablara, el sentido de la jaguaresa o la tigresa, ya no lo recuerdo bien, y entonces cada uno opinaba una cosa y la otra, y yo me las quedaba bien, tenía que, esto será espectacular subirlo, y que resulta que a los días se me daña mi computadora y no hay cómo salvarlo y se me va todo. Pero ahí queda una foto, hay una foto donde estoy filmando a los dos, porque ahí creo que estaban conversando. Qué Voy a ver interesante. si la encuentro. Bueno, cómo no, Sí, cómo muy no. interesante. Sí, son esos recuerdos y esos momentos que por ahí uno no tiene explicación, ¿no? Por qué se perdieron, pero bueno, era que tenías que vivenciarlo vos por ahí como no sé, un momento más personal, ¿no? Hay tantas cosas. El otro día hablaba con David de eso justamente. Él decía, yo quise capturar el momento porque es todo tan efímero, pasa todo tan Yo lo vi, rápido, ¿no? lo vi. Oí muy interesante también el video, me gustó. David es muy espontáneo, habla muy bien, ¿no? Me gusta cómo se expresa, ¿no? Entonces, y sí, me parece que estoy de acuerdo, ¿no? Con él hemos conversado así en cafés, a veces nos reuníamos, hablamos más de cuestiones de ideología de género, de política, ya creo que no le interesa tanto estos temas ahora. Yo, en cambio, sigo enfrascado en los misterios. Me parece que es como mi Walden, es como mi bosquecito donde yo me meto. Así sean mis duendes,
mis bichos raros, mi Bigfoot, es decir, es como que vuelves a la infancia y están todos estos animalitos, estos seres dándote la vuelta. No sé si sean todos malos o buenos, pero por lo menos me mantienen lúcido, porque me aburre el mundo como es, me aburre. Es decir, a mí me distrae hablar sobre el ovni o la sirena, o, ya te digo, aún en mi postura de ateo, porque eso hay que recalcar, yo soy ateo. Eso no significa que no crea que hay niveles de existencia más allá del hombre. Es decir, eso no tiene nada que ver con ateísmo o ser creyente. Para mí hay una cadena de seres sobre el hombre y abajo el hombre. Muy El hombre es uno más. interesante. Muy interesante. Bueno, ya en la próxima entrevista hablaremos de gigantes y duendes. Qué interesante. Me gusta mucho el rumbo que va a tomar esta otra conversación. Eh, Así es. ¿Cómo fue, Román? Porque vos venís de una formación en ingeniería, ¿no? ¿Cómo te volcás bueno, a investigar las antiguas lenguas, las tradiciones, los enigmas de Ecuador, conocer a Héctor Burgos Stone, que era también un sabio, ¿no? Un erudito. David Cangá el otro día nos decía, él también lo conoció y demás. ¿Cómo es que vos internamente hacías estas búsquedas? ¿Por qué? Bueno, yo desde los 12 o 14 años ya venía con inquietudes de misterio. De hecho, a los 12 o 14 años, no recuerdo bien esa edad, ya me iba a buscar ovnis con un amigo a las playas donde justamente finalmente terminé viviendo muchos años, los últimos años. Es la General Villamil Playas, que es considerada una zona caliente de la ufología ecuatoriana. Y entonces, no, imagínate, tan jovencito, ya tenía inquietudes, ya a los 14 había leído a Bergier, Howells, Jacques Vallée, es decir, ya estaba como en mí eso, ¿no? Muy jovencito iba a explorar afuera los campitos, iba a buscar mariposas, fósiles, piedras, coleccionaba monedas, es decir, siempre fui curioso. Y bueno, la agronomía básicamente yo fui estudiándola porque yo siempre fui como catastrofista. De hecho, hay amigos de la infancia que me dicen, oye, pero tú siempre estabas pensando en irte de la sociedad, como en la montaña, porque pensabas que el fin del mundo estaba próximo. Imagínate tú. Entonces yo lo más cercano que encontré para eso era la agronomía. Después ha existido otras cosas ya ahora, una permacultura o otras cosas más, pero en esa época era la agronomía, ¿no? En los años 80 al comienzo. Pero no, yo siempre fui curioso y de hecho siempre leía cosas. Y entonces en los años 80 conozco a Héctor Burgos, porque Héctor Burgos escribía artículos para una revista que tenía mi papá, que era una revista de todo tipo de temas, que se llamó Impacto Internacional, que era crítica del sistema, también escribía reproducciones escribía que era Alberto, Jorge, Luis Borges también creo que alguna vez escribió ahí, mandó algo. Héctor Burgos con seudónimos y a veces con el nombre de él, Cuestiones de América, y ahí entonces me comenzó a interesar eso. Y dije, papá, ¿y este señor quién es? Y dice, ah, mira, yo lo conocí a él porque mi papá era profesor del Colegio Guayaquil, Colegio Nacional. Ahí lo conocí y lo invité. Es chileno, me dice. Ya, pues yo quiero conocerlo. Ahí fue. Ah, Bueno, ahí fue la vaina porque ahí fueron años de conversaciones con Héctor. claro, claro, qué interesante. Cómo se van uniendo, entrelazando las historias, ¿no? Este, y ya que nombras a todo esto que tiene que ver con los enigmas de Ecuador, te quiero preguntar por la Cueva de los Tallos, si pudiste descender allí, y qué opinás acerca de la leyenda de los gigantes en Ecuador. Mira, yo nunca he ido a la Cueva de los Tallos. Eh, no, sí me invitaron, pero no me decidí a ir. Eh, Me interesa el tema, como otros temas más, ¿no? He estado en otros lugares, pero no me metí nunca a la cueva. Sí, sí hubiera querido, pero no me decidí. Ujú. Y con respecto a la otra pregunta de los gigantes, pues yo sí creo que han existido los gigantes. Lo que no estoy seguro es que si el gigante Loja sea realmente un homínido, o sea, si sea un hombre gigante, pues
hay muchas dudas sobre eso para mí. Lo que sí hay es una buena historia, pero por ejemplo nunca hay una foto de la época tomada cuando se supone que estaba colgado en una viga de 7 metros. Es decir, cuando debió haber sido tomada una foto mínima, ya que el padre Vaca lo llevaba a las ferias. Es decir, eso no me entra en la cabeza que no hay una foto. Soy crítico en eso, pero no significa que no creo que haya existido gigantes, ¿no? De hecho, se hablan de gigantes encontrados, por ejemplo, en ciertas zonas de Santa Elena, que no es el megaterio, sino otros, gigantes que hay en otras partes del Ecuador, restos, tampoco hay evidencia. Para mí todo está como oscuro en el tema de gigantes. Si hay una mano negra oscura o una consigna de ocultar o que hagan desaparecer todo. Pero sí Claro. creo que existieron, ¿no es cierto? Sí, sí, te preguntaba De porque, hecho, bueno, creo que existen gigantes caminando todavía en ah, Ecuador. ¿Ah? bien, No solamente gigantes fósiles. fósiles. Es decir, yo tengo relatos, porque justamente a eso me dedico, a buscar historias y tener como una especie de archivo para ir no perdiendo esas historias, porque el problema de contar historias es que se pierden. Ah, me contó tal, no. Entonces Ecuador es un lugar donde se pierden muchas cosas, aparte de objetos, de oro, y se pierden las historias. Entonces, una de mis tareas es ir guardando esas historias para que no se pierdan, que algún día puedan ser contadas. Y de hecho hay testimonios de hombres gigantes caminando en Ecuador, o sea, de más de 2,50 metros. Y entonces eso te impresiona porque dices, ¿cómo? Y no gigantes extraterrestres, te hablo de gigantes tipo indígenas. Ujú. Qué interesante. Hablando de esos registros antiguos, ¿no? Que formó parte seguramente de tu investigación cuando hiciste Enigmas del Ecuador, ¿no? Tu libro. Yo sé que hay crónicas antiguas, cronistas españoles que registraron o que mejor dicho, escribieron acerca de la tradición oral, ¿no? De los pueblos ancestrales, donde dicen que gigantes llegaron a las costas. Alguna vez Jaime Rodríguez me habló de esto, y que eran, creo que eran 7 gigantes y que se dispersaron por el territorio y demás. ¿Vendrá desde allí también esta creencia popular, digamos, de que en algún momento del pasado en Ecuador habitaron estos gigantes? Yo creo que sí, pero recuerda que no solamente en la costa existieron, y se supone que fueron extinguidos ahí mismo. De hecho, hay relatos de gigantes en las montañas, y también posibles restos de gigantes. Eh, sí, es muy difícil saber si eso es real, ¿no? Decir realmente qué es un hombre gigante para un hombre promedio. Es decir, tú tienes los Patagones, que creo que tienen más de 2 metros. 2 metros, para mí ya es un gigante, porque yo mismo mido 1,73. Pero ya un tipo de 2 metros ya para mí es grande, 2 metros y pico. Y los Patagones creo que pasaban los 2 metros. Para mí ya eran gigantes. Ahora, yo sí creo que, sin ser tan extraño todo, sí creo que habían razas gigantes. Es decir, habían pueblos gigantes, pero no eran abundantes. Y se manejaban un poco como en el misterio, es decir, como bandas entre ellos, como una especie, hablemos así. Claro, claro, claro. Y entonces, pero es difícil saber si la leyenda es leyenda o es una realidad. Ahí es donde ya uno sabe que definir, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy intentando estos días concretar una entrevista con Rodrigo Hidalgo, que está allí en Changaimina, ¿no? Está en Guayurunuma, donde se produjo el evento con el padre Vaca, con la familia Cañar y todo ese tema que a mí me apasiona. En años anteriores, un compatriota nuestro, Gustavo Fernández, que ya nos dejó, estuvo también en la zona. Que eh, falleció Gustavo ya, Gustavo falleció, falleció. vino a nuestra academia, nosotros tenemos una Caramba, lo academia siento, ¿no? internacional de paleocontacto y él vino a darnos una masterclass y a la semana nos dejó. Estaba muy vital en la clase que nos dio, Perfecto. estaba con un poquito de tos, pidió disculpas, pero dio la clase excelente. Él estaba haciendo un trabajo de astroarqueología aquí en la zona del Uritorco,
del zapato, haciendo todo un registro bueno, de todo lo que son las rocas, las posiciones de las rocas, y él tenía toda su hipótesis de trabajo de que eso había sido puesto por los ancestros como un espejo del cielo, ¿no es cierto? Estaba estudiando los equinoccios, los solsticios, y bueno, de toda esa información que él Ujú. traía, inclusive hasta un paralelismo hacia él con Egipto, ¿no? Este, vino a darnos la masterclass, luego te la voy a compartir para que la veas, y bueno, nos dejó. El Gracias. equipo de trabajo de él sigue difundiendo, y ahora creo que van a sacar el libro porque él estaba escribiendo un libro y bueno, no llegó a publicarlo, pero creo que sus discípulos están en esa tarea, ¿no? Sí, yo sí vi un documental un video, dos, sobre Ecuador, que él hizo sobre los gigantes. Me pareció interesante, algo, datos que no sabía, sobre algo, la posibilidad de algo así como radioactivo, una cosa así, me llamó la atención eso. Pero como te digo, la cuestión física, porque hay que ser, claro, no necesita también pruebas físicas para saber. Por ejemplo, lo de que hay en Suiza. Lo que hay en Suiza no es un gigante real, pero es una proyección artificial basado en dos o tres piezas de fósiles que pueden ser cualquier cosa. No es que estoy diciendo que no sea posible, pero hay esa posibilidad, que esas piezas no sean del homínido, o sea, del gigante. Claro, Pero no puedes crear esa fantasía tan a la ligera. O sea, yo en eso al menos trato de no caer, ¿no? Pero sí, claro, sí, sí. yo sí creo que hayan existido. Sí, 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 tal cual. De hecho, bueno, el hijo de Zoltan Zeller es el que le vende a Eric von Daniken lo que aparentemente al día de hoy son restos fósiles de un mastodonte, ¿no? Aparentemente, por lo que me dice Rodrigo Hidalgo y las pruebas de laboratorio. Por eso quiero concretar la entrevista con él, y que, bueno, von Daniken, en base a esos pocos huesos que se llevó, armó toda historia en el Mystery Park allá de Suiza, ¿no? Igualmente es un tema por demás apasionante, aunque no tenemos la evidencia arqueológica que necesitamos, ¿no? De hecho está el mito, está la leyenda, entonces, bueno, tal vez surgió de un hecho real, ¿no es cierto? Y de ahí se fue tejiendo todas estas historias que rozan la ciencia ficción. Pero es que sí hay gigantes, pero quizás no son esos los huesos de los gigantes. A eso es a lo que me refiero. Gigantes existen y de hecho aún caminan. Caminan, hay que saber por dónde están, pero ellos se esconden. Eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema de dónde salen y a dónde regresan. Y ahí tú tienes un poco de cosas como los duendes, tienes las sirenas, los Bigfoot, es decir, ya ahí entran como una cuestión dimensional, ¿no? Entonces ya, pero sí, yo sí creo que existan. Muy interesante este tema, apasionante, ¿no? Nombraste los duendes y por supuesto me vino Jacques Vallée con Pasaporte a Magonia, ¿no? Qué Pasaporte de interesante. Magonia, claro. Sí, tal cual. Volvamos un poco a la maestra, ¿no? A Ruth, si tuvieras que definirla, ¿qué recordás de ella, su personalidad, su carácter? ¿Cómo la recordás a Ruth? Yo la recuerdo de muchas maneras. Yo la recuerdo muy dulce ella, muy cariñosa conmigo, muy dulce. Me acuerdo que esa primera vez la segunda vez allí en su pueblo, me decía, no dejes de venir que te tengo aquí mira el esfuerzo de Ru, ¿no? Te tengo una langosta. Dice, Ru, ¿para qué te preocupas? ¿Eres vegetariano o no eres vegetariano? Dicen, olvídate, yo como lo que tú me des, tranquila, Ruth. O sea, esas bondades, esas cosas así, sus gatitos, por ejemplo. O sea, la parte humana, yo considero que, o sea, está bien la parte eh, de la cultura, ¿no? Pero tú ves la parte humana, ese amor por esos animalitos que ella tenía. Cuando llegué, pues estaban los cuatro o cinco gatitos que tenía. Después supe que se murieron dos por antiguos, ya tenían 13 y 15 años cuando mueren, ya ella me contó. Y creo que después tiene otros. Entonces, el esfuerzo que ella hizo para hacer el trabajo es loable, por ejemplo, porque quizás mucha gente no sabe, ¿no? Pero Ruth, quizás otras personas les ha contado,
tenía muy escasos recursos económicos y a veces tenía que vivir con el paro, por ejemplo. Se acababa un trabajito. ¿En qué trabajaba? Tenía que salía algo de jardinería, ella era jardinera. Ella, por ejemplo, vendía artesanía en las ferias. Ella estuvo muchos años vendiendo artesanías en las ferias. Es decir, si tú ves una persona que por su ideal hace todo eso, merece nuestro absoluto respeto. Aparte, todo lo que dejó para la humanidad. Es decir, ahora no se valora, ahorita todo está como muy fresco, pero cuando te sientes, o las generaciones que vengan se sienten a estudiar lo que ella hizo, con la tranquilidad que no la tuvo ella, porque ella no tenía la tranquilidad para... Ella era una persona que le daba horas más al estudio, ¿no? En las madrugadas, 2, 3 de la mañana estaba ahí. Es decir, cuando tú ves el trabajo que ella ha conseguido con tan poco, los demás que tienen tanto deben avergonzarse. Es decir, tú con tanto no eres capaz de hacer ni una página, no dejas nada. Y una mujer con tan poco, mira lo que te ha dejado. ¿Y cómo la considero? Una guerrera, una amazonas del conocimiento. Esa la considero yo. Podrías estar de acuerdo o no en todo lo que dice. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice. Por ejemplo, yo creo que tanto llegaron de Europa a Asia como de América fueron pueblos. Es decir, no todos los pueblos son americanos, hay pueblos de todas partes. Y quizá hay pueblos que existieron en continentes que ya no existen ahora. Es decir, pero la postura de ubicar a América en el sitial que se merece, eso es mi respeto. ¿Por qué? Porque la historia tradicional del poder siempre ha querido que América sea olvidada, es la cenicienta de la historia. Como decía Héctor Burgos Stone, en un congreso del año del siglo XIX, no me acuerdo dónde, creo que fue en Francia, decidieron que América no contaba para los registros más antiguos. Simplemente nada que sea importante, antiguo, sea considerado. Entonces tú no puedes ser serio si tú marginas parte de la historia. Entonces, por eso yo no considero muy seria la historia oficial. Pueden ser que tengan grandes títulos, que tengan esto, que tengan lo de acá, las mejores maquinarias y equipos, pero no tienen la capacidad de ir más allá. Y son serviles al poder. Entonces, yo la considero una guerrera, una erudita y una mujer que trascenderá por el legado que dejó para todos nosotros. Claro que sí, me gustó eso de Amazonas, ¿no? Una Amazonas, una guerrera, una Además, valiente. Era muy, muy valiente ella, ¿no? era Muy valiente, osada. muy valiente. Este, tenía su carácter, también el otro día hablábamos con David, ¿no es cierto? Ella se enojaba porque quería defender su postura. Estuve hablando con otro chico de Costa Rica que también me decía lo mismo, pero una vez que ella conocía las buenas intenciones de su interlocutor, se establecía un vínculo de afecto, como bien decís vos, Ayer, que era eterno, ¿no? Nosotras no nos conocimos personalmente, siempre estuvo la promesa de ir a verla y siempre me decía, uy, qué lindo va a ser cuando vengas y vamos a charlar de tantas cosas. Por eso a mí me afectó sobremanera, ¿no? Su partida, porque estuve hablando con ella 4 días antes de su partida y realmente estuve muy consternada. Recuerdo los primeros días que hablé también contigo por Messenger y desconsolada, ¿no? Los primeros días lloraba mucho porque me había entrado como una angustia de decir cómo puedo hacer para que todo esto no se pierda. Y después empecé a hablar con mucha ah, gente que tenía la misma sensación y me decían, no, no, tenemos que seguir hablando de ella y de su obra. Más allá de que no coincidan todos en la ruta investigativa, porque bueno, ella tenía su postura y la argumentaba, ¿no? Pero sí, no hay que dejar pasar el gran esfuerzo y la gran fidelidad que tuvo ella con su investigación, con su dedicación al trabajo investigativo, ¿no? Eso totalmente, es un ejemplo verdaderamente. realmente. Ay, ¿cuánta gente es capaz de dar 50 años de su vida a una idea? No, a una sola idea, porque tú puedes tener muchas ideas, pero una sola idea era esa idea. Es decir, poner a América en el sitial que se merece. Es decir, yo me fajo esta vida, pero la pongo aquí. Otra cosa que también es potenciar a la mujer, ¿no?
potenciar a la mujer como parte de la construcción de esa antigua América. Es decir, no es solamente un accesorio de la historia. Estaba ya hablando de Ruth como una amazonas del conocimiento, como una gran guerrera que siguió coherente con su investigación durante más de 50 años. Hasta el final de sus días, yo tengo una foto que la he compartido ya en otras entrevistas, donde ella está internada y está leyendo, está con su máscara de oxígeno y su amiga Carlota le ha alcanzado, no sé si Carlota o Jolie le han alcanzado libros y revistas y está leyendo, ¿no? Y me manda amorosamente las fotos, eso fue el sábado anterior a su partida. Es decir, que incansable hasta el final, ¿no? Bueno, el legado que deja es impresionante y está en nosotros, en ustedes, los escritores, los investigadores, continuar con esta memoria, que siga viva su memoria y que la investigación siga más allá de que no estemos de acuerdo por ahí en todos los aspectos, pero bueno, como un ejemplo de perseverancia. Sí, yo justamente me iba a reunir con Ruth en un mes. Este mes posiblemente, era mayo. Le dije, entrando a primavera te visito, porque siempre me decía, ven, ven. De hecho, me iba a donar, bueno, a obsequiar la colección los últimos, la enciclopedia, ¿no? Me decía que ella estaba muy agradecida por el apoyo que le había dado y que eso le ayudó a catapultar su trabajo. Y le dije que para mí era un deber moral y aparte un honor que, y yo sí le dije en esa época, te va a conocer el mundo, se lo dije, vas a ver, porque aquí a ti lo que te falta es ese empujón que te lo va a dar la televisión, el video, porque la gente casi no te lee papeles. Nosotros es que insistimos en escribir papeles, pero en realidad porque a nosotros nos gustan los documentos, a mí me gustan los libros y todo eso, pero en realidad la gente ahora es de video, ¿no? El Homo Videus, que le decía un escritor italiano, Homo Videensis. Entonces, este caso, pues me quedé con todas las ganas de volverla a ver y quizás haberle hecho una filmación, ¿no? Otra filmación más. Pero en todo caso me quedo con mi conciencia tranquila de que yo aporté para que ella por lo menos sea conocida en este mundo, en este tiempo, en esta época, y que su legado permanezca para las futuras generaciones. Esa es lo que me siento tranquilo yo, que con una pequeña cámara, cuando habían montones de canales, la prensa ecuatoriana nunca hizo nada, los gobiernos nunca hicieron nada. Un ecuatoriano que caminaba por ahí se da cuenta que hay alguien que vale la pena. Eso significa que no tratamos bien a la gente que merece en nuestro país. Es decir, un tipo que coge con $100 o 80, se compra una cámara y dice, ¿sabes que te voy a ir a ver? Porque tú tienes que ser escuchada, no puedes quedar así. Entonces vivimos en un mundo al revés y eso es lo que no podemos permitir. Mi, mi agradecimiento haber conocido a Ruth y espero que su obra trascienda, como creo que será. Así será, querido amigo, y mi agradecimiento hacia tu persona por estos minutos que dedicas para el programa en día domingo, porque esto sale grabado, ya saben nuestros amigos, estamos grabando en domingo al mediodía para mí, a la tarde para Raymond, y realmente seguimos con estos homenajes, a mí me gusta de esta manera dejar retratadas las distintas personas que la conocieron, y cómo impactó en la vida de cada uno de nosotros la persona de Ruth, ¿no? Su temperamento, su carácter, cómo quería a los animales, cómo agasajaba a sus invitados, a sus amigos y Sí, todas estas cuestiones que exacto. hacen a su personalidad. Bueno, Raymond, las últimas palabras para este programa. Y por supuesto, te reitero, me encantaría volver a tenerte ya para hablar más adelante durante el año de estos enigmas del Ecuador, los misterios ancestrales de las tierras ecuatorianas, que yo amo profundamente tu país, aunque no lo conozco, pero me siento muy atraída a conocer esas tierras, ¿no? Así que
bueno, tenemos el proyecto, como dije antes, con mi esposo de ir hacia allá. Tengo ya muy buenos amigos en Ecuador y bueno, este deseo creo que se va a concretar dentro de muy poco. Bueno, con la invitación de que vuelvas al canal y bueno, las últimas palabras de despedida para todos nuestros amigos. Bueno, Claudia, te agradezco por la invitación. Espero que haya contribuido a la idea que tienes, que es una muy buena idea, es noble tu idea, de que sea recordada como tiene que ser Ruth por las personas que tuvimos la suerte de conocerla. Y pues yo te digo que también en Argentina tengo buenos amigos, de hecho tengo tantas historias como la de mi abuelo, porque por el otro lado también tengo historia de mi abuelo alemán, el uno francés, el otro alemán. Vivió en Argentina muchísimos años en comienzo del siglo XX. Él llegó a la Argentina y yo por Argentina tengo un especial afecto, una especial debilidad. Ya sí la conocí Argentina en los años 80. Es un lugar muy interesante, por lo menos en Buenos Aires conocí, no conocí otro lugar. Y pues nada, eso, la idea es que podamos ir contribuyendo a que personas como Ruth nunca se olviden, ¿no? Que su trabajo quede para siempre. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, gracias Raymond Román desde España. Para todos ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Déjennos aquí en los comentarios. Bueno, todo lo que quieran compartir, algunas ideas para próximas entrevistas, yo los voy leyendo a todos. Gracias a los que ya se comunicaron también por privado, dándome nuevas ideas y contactos para continuar con estas entrevistas y nos vemos muy, muy pronto en Conversando con Banshee.